Hola familia, bienvenidos a Monte Sión en casa. Es un gusto para mí poder saludarlos y yo celebro junto con ustedes que podamos compartir este espacio. Gracias por conectarse, gracias por invertir su tiempo para poder aprender junto conmigo un mensaje de parte de Dios. Yo sé que el mensaje que vas a aprender el día de hoy puede transformar tu vida si lo pones en práctica. Y por eso te pido por favor que compartas este mensaje. Comparte esta transmisión con tus contactos, con tus amigos, pégalo en tu muro, en tus redes sociales y de esa manera otras personas van a tener la oportunidad de escuchar un mensaje que puede transformar su vida. Y para comenzar con el mensaje del día de hoy, te invito a que me acompañes a honrar la palabra de Dios. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora te voy a pedir por favor que repitas después de mí. Padre, yo te amo. Y el día de hoy estoy dispongo todo mi ser a escuchar tu palabra, a guardarla en mi corazón y a ponerla en práctica. El día de hoy mi vida es transformada por tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien familia, pues hoy continuamos con esta serie que se llama La mejor historia sobre un pez. Hoy es la tercera semana de esta serie y las últimas 2 semanas no hemos visto a ningún pez en escena, pero el día de hoy es cuando aparece ese pez. Pero yo quiero recordarte un poco acerca de esta serie, de lo que se ha tratado y los temas que hemos visto. En esta serie estamos viendo y profundizando sobre la historia de un hombre llamado Jonás. Jonás, esto lo encuentras en el libro de Jonás y yo te invito desde este momento a que tú puedas ir al libro de Jonás y aprender esas lecciones valiosas que nosotros estamos extrayendo. La semana número 1 hablamos un mensaje que se llamó Estás huyendo de Dios y aprendíamos que el obedecer indicaciones que no vienen de parte de Dios, o sea, obedecer otras opiniones, seguir otras voces, incluso la tuya, y no la de Dios, eso es desobedecerlo a Él y estamos huyendo de Él cuando lo desobedecemos. Y cuando tú desobedeces a Dios, te estás dirigiendo a un lugar muy peligroso. Y por eso yo te invito a que vayas a escuchar ese mensaje al canal de YouTube para que puedas aprender más acerca de esto. Pero la semana pasada escuchamos un mensaje que se llamó La tormenta ajena y aprendimos que hay tormentas que otras personas provocan por su desobediencia y por estar huyendo de Dios y provocan tormentas en su vida, pero muchas veces esa tormenta se convierte en un problema para nosotros, porque son parte de nuestra familia, porque son amigos, porque es nuestra pareja, porque de alguna u otra manera estamos involucrados con esas personas. Pero difícilmente somos capaces de hacer un lado esa tormenta de nuestra vida y que no nos afecte. Y eso lo aprendimos la semana pasada. Yo te invito a que si no estuviste la semana pasada escuchando ese mensaje, vayas al canal de YouTube y la puedas escuchar. Y el día de hoy estoy seguro que el mensaje que vamos a escuchar y que vamos a aprender es muy valioso y puede cambiar nuestra vida si lo tomamos en cuenta y si lo ponemos en práctica. Y yo por eso te pido que pongas mucha atención. El mensaje del día de hoy se llama castigo o salvación. Castigo o salvación. Y para comenzar, yo quiero que retomemos hasta dónde hemos avanzado en esta historia acerca de Jonás y acerca de este pez que aún no ha aparecido. Y hemos visto que Dios habla a la vida de Jonás y le dice, Jonás, necesito que vayas a un lugar que se llama Nínive y que les hables que yo no estoy contento con su forma de actuar y con su estilo de vida. Diles que estoy enojado y que pueden tener una oportunidad si cambian su manera de hacer las cosas. Pero dice la historia que Jonás dice, no señor, no me gusta eso que me estás pidiendo, yo tengo mejores opciones para mi vida en este momento, decido ir totalmente en contra de donde tú me has dicho. Y dice la Biblia que entonces tomó un barco hacia Tarsis que se encontraba en una dirección completamente opuesta a Nínive.
y desobedece a Dios y se encuentra huyendo de Dios. Y entonces cuando él sube a este barco, dice la historia que Dios envía una feroz tormenta, una tormenta que sacude el barco y que todos los marineros y también Jonás corren el riesgo de perder la vida. Y entonces todos se encuentran orando a sus dioses, esos dioses imaginarios, y por favor ayúdenos porque están tratando de salvar su vida, mientras Jonás está dormido y llega el capitán y lo despierta y le dice, ¿cómo se te ocurre estar dormido aquí? Ora a tu Dios. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, resulta que los marineros llegan a la conclusión, porque Jonás les dijo que la solución para que esa tormenta se terminara era que lo aventaran al mar. Les dijo Jonás a los marineros, ¿saben qué? La solución para que esta tormenta termine, para que sus vidas ya no corran peligro, es que me avienten por la borda. Y ellos dicen, no, ¿cómo te vamos a aventar por la borda? Mejor vamos a tratar de solucionarlo de otra manera. Pero llegan a un punto entre la espada y la pared en donde la única opción es aventar a Jonás por la borda. Y ahí vamos a comenzar con la historia el día de hoy. Entonces esos marineros arrojan a Jonás por la borda y dice la historia que en el momento en que ellos arrojan a Jonás, la tormenta se detiene. La tormenta se detienen los vientos, se detienen las olas. Imagínate eso conmigo. En un momento se está sacudiendo el barco y todo el mundo está teniendo miedo y es un espectáculo horrible, pero deciden aventar a Jonás y cambia completamente la situación. Y todo es tranquilidad, y todo es paz. El mar está tranquilo, el viento está sereno, y ellos, los marineros, sienten por fin que su vida no corre peligro. Entonces, en un segundo, todo se convierte en paz, al menos para los marineros. Entonces, la tormenta física en los mares deja de rugir de inmediato, pero la tormenta de Jonás apenas está comenzando. Y eso quiero que podamos aprenderlo el día de hoy. Para ellos, y eso tuvo que ver el mensaje de la semana pasada, para los marineros, la tormenta se calmó. Y ellos supieron tomar decisiones sabias para poder hacer a un lado una tormenta que no les correspondía. Pero para Jonás la tormenta apenas comenzaba. Entonces, la vida de los marineros ahora estaba a salvo, pero la vida de Jonás estaba en mucho peligro en este momento. ¿Por qué? Porque él estaba en el mar, sin un salvavidas, sin ningún amigo, en lo profundo del mar, y él se encontraba completamente solo. Imagínate eso conmigo. Cualquier persona que está sin un salvavidas, sin una barca, sin un pedazo de madera en el mar, seguramente va a morir. Seguramente va a morir porque es muy peligroso el mar es muy traicionero y las cosas pueden cambiar de un momento para otro en nuestra contra. Y así se encontraba Jonás. La tormenta de Jonás comenzaba en ese momento. Está en un lugar bastante malo, en medio de la nada, a millas de la costa, sin ayuda, sin salida. Aparentemente solo le quedaba morir en ese momento. Y a lo mejor él estaba esperando eso, la muerte. A lo mejor él estaba diciendo, pues bueno, o sea, fue mi decisión desobedecer a Dios y ahora me encuentro en donde estoy por mis propias decisiones. Y me encuentro sin ayuda de alguien, me encuentro sin consejo de alguien, me encuentro solo en este lugar y la circunstancia que me rodea seguramente me va a matar. Y eso es lo que dice Jonás. Yo te pido que me acompañes a leer Jonás capítulo 2, versículo 3. Él está haciendo una oración y fíjate lo que dice. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Y sigue diciendo ese versículo, las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Y dice el 5, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Y yo quiero que podamos ver lo que estaba padeciendo Jonás en ese momento. Él estaba pasando momentos muy difíciles. Él seguramente sabía que todo iba a terminar en ese momento. Sí, Jonás está en una vía rápida
hacia el fondo del mar. Y seguramente lo que le iba a suceder es lo siguiente, una muerte segura, una muerte segura. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado en situaciones en las que creemos que estamos en una muerte segura. La circunstancia a nuestro alrededor, como pinta la circunstancia que estamos viviendo, parece que nos va a llevar a experimentar una muerte segura. Y yo sé que algunos de ustedes, incluso yo, hemos estado en situaciones en donde dices, lo único que me queda es una muerte segura. Puede ser en tus relaciones, a lo mejor dices, no voy a morir físicamente, pero esta relación va a morir. Puede ser en tus finanzas, puede ser en tu trabajo, donde tú dices, como pinta la cosa, seguramente esto va a morir. Y yo sé que muchos nos hemos encontrado en esta situación en donde no hay salida, en donde sientes que estás solo, en donde sientes que no recibes ayuda y consejo de nadie, sino que tú dices, solo me espera una muerte segura. Y Jonás lo sabe en ese momento, Jonás lo sabe. Y aquí es donde la historia se empieza a poner muy interesante. Porque a pesar de que todo nos está diciendo que Jonás va a morir de una manera horrible, va a morir ahogado, la historia se pone a favor de Jonás. Y yo te pido que me acompañes a leer Jonás capítulo 1, versículo 17. Dice, entre tanto, el Señor Dios había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Imagínate esto conmigo, por favor. Imagina vivir durante 3 días y 3 noches dentro de un pez gigante. Para empezar, yo creo que muchos de nosotros pudiéramos decir, eso es imposible, ni siquiera me lo puedo imaginar. ¿Cómo se puede vivir dentro de un pez? Pero la historia de Jonás por eso es fascinante y por eso esta serie se llama La mejor historia sobre un pez, porque de verdad que la historia es fascinante. Jonás pudo sobrevivir dentro de la panza de un pez durante 3 días y 3 noches. ¿Y quién fue el que le mandó a ese pez? Dios. El Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Sí, el mismo Señor al que lo habían decepcionado, el mismo Señor al que lo habían desobedecido, al mismo Señor al que le dijeron, no me importa tu opinión, yo voy a seguir mi propia opinión, el mismo Señor al que Jonás había traicionado y le había dado la espalda, en este momento está enviando a un pez gigante, enorme, para que se lo trague. Y se lo tragó. Entonces imagina eso conmigo, de repente está Jonás en medio del mar, nadando de muertito, ¿verdad? Para poder aguantar un poquito más, porque las profundidades seguramente lo querían jalar, y él está nadando de muertito y está diciendo, estos son mis últimos segundos de vida. Estos son mis últimos segundos de vida. Sé que me equivoqué, sé que hice mal, voy a morir, pero antes de morir quiero ponerme en paz. Pero antes de que él se hundiera, de repente se escucha un ruido horrible acercándose, un ruido espantoso, un ruido que incluso da más miedo que el mismo mar. Y en un instante Jonás ya no está en el mar, sino está dentro de la panza de un gran pez. ¡Wow! De verdad que esto es una historia fascinante. Y yo quiero contarles un poco acerca de mi experiencia con esta historia, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes ya habían escuchado esta historia. Esta historia es una de las muchas que se nos cuentan desde pequeñitos en la iglesia. Son de las historias que le cuentan a los niños y crecimos escuchando estas historias. Pero yo quiero contarte un poquito acerca de mi experiencia hasta este momento de la historia. Yo siempre había pensado que la ballena en esta historia, o este gran pez, había sido enviada por Dios por un castigo, como un castigo. No me quisiste obedecer, pues no solamente te envié la tormenta, ahora te envío un pez para que te coma y que te asuste, ¿verdad? Yo siempre pensé que había sido enviada como un castigo. Cuando yo era niño hacíamos dramas de evangelización, íbamos a las calles y presentábamos dramas y le hablábamos a la gente de Jesús, y resulta que muchas veces yo era la ballena. Entonces yo me ponía la sábana, una sábana negra, me cubría todo,
Y cuando otro amigo mío que era Jonás, estaba haciendo la actuación de Jonás, estaba tirado en el piso representando que estaba nadando en el mar, entonces yo me iba acercando con una sábana negra y me lo comía y yo tomaba una actitud de eso te pasa, ¿por qué desobedeciste? Te estoy comiendo como castigo para ver si aprendes la lección. Y yo siempre creí que Dios había enviado al pez como un castigo, como parte de una gran lección en donde lo estaba disciplinando y en donde lo estaba castigando. Pero conforme va pasando el tiempo, yo voy cambiando mi manera de pensar respecto a este enorme pez. Resulta que ahora entiendo que el pez no era un castigo de parte de Dios. El día de hoy puedo entender que el pez era una oportunidad de salvación. El pez era una oportunidad de salvación para Jonás. Llega esa gran bestia del mar y se traga a Jonás enterito. Y entonces de repente, aunque su situación pudo haberse vuelto significativamente olorosa, porque ponte a pensar cómo sería vivir dentro de ese pez, esta situación se pudo convertir en algo espantoso, oloroso, pegajoso, horrible. Vamos a pensar en lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Dentro de esa ballena yo no puedo imaginarme exactamente cómo pudo oler porque jamás he estado dentro de un pez. Pero conozco historias de gente que se metía a la cabeza de las ballenas para sacar aceite, sobre todo hace 200, 300 años. Se metían a la cabeza de esos peces ya muertos, obviamente. Y dicen que era el peor olor jamás olido, estar dentro de un pez. Era horrible. Entonces imagínate, él estaba tranquilo en el mar, esperando que muriera y de repente se encuentra en un lugar oscuro, pegajoso, horriblemente apestoso. Y eso es lo que estaba viviendo Jonás dentro de esa ballena. Yo no puedo hablar mucho porque te digo que yo nunca he estado dentro de un pez, pero sí sé que ahora se encuentra en un lugar seguro. Ahora se encuentra en un lugar seguro. Ponte a pensar, porque a lo mejor tú dices, ¿cómo puedes decir que se encuentra en un lugar seguro si está dentro de la boca de un pez? Si tú pones en una balanza estar sin ayuda, estar sin un salvavidas, sin un pedazo de madera, sin una lancha, sin comida, a millas y millas y millas de la primera costa, solito, flotando en el mar. Y pones en el otro lado de la balanza estar dentro de la panza de un enorme pez, donde por alguna razón puedes respirar, donde sí es horrible, asqueroso, apestoso, lo que tú quieras, pero por alguna razón puedes respirar. ¿Cuál es el lugar más seguro para sobrevivir? Definitivamente el pez. Entonces ahora se encuentra en un lugar seguro. Jonás está vivo contra todo pronóstico. Jonás está vivo. Ya no se está ahogando, de alguna manera tiene oxígeno, no se está muriendo. Y esto es un giro sorprendente e inusual de los acontecimientos. Y muchas veces eso pasa en nuestra vida, pero tú y yo no logramos verlo porque nuestro enfoque está en los problemas, no en la perspectiva de Dios. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero entonces, ahora se encuentra en un lugar seguro. Jonás se encuentra repentinamente en medio de una situación que podía salvarlo. Y fíjate lo que dice Jonás, capítulo 2, versículo del 7 al 9. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Y ponle atención al siguiente versículo. Y dice, y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Me encanta, esto es una oración que Jonás hace dentro de la panza de ese pez gigante. Y es una oración que me encanta, él sea sincera y dice, yo iba a morir, me lo merecía, seguramente era lo que yo merecía por mi comportamiento, por mi desobediencia, por mis decisiones, pero aún así tú decidiste salvarme. Mi salvación viene solo del Señor, aún así tú decidiste mandar algo completamente inusual, algo completamente fuera de la estadística, y decidiste salvar mi vida. Y amigos, yo quiero que podamos pensar en eso un momento.
Su Salvador envió a un Salvador. El Señor envió a un Salvador. Y yo quiero que puedas estar en los zapatos de Jonás por un momento. Pasó de casi morir a estar completamente salvo gracias a su Salvador. Dios que mandó a una ballena no como castigo, sino como una opción para su salvación. Entonces, yo quiero decirte algo importante en este momento. Las situaciones de salvación para nuestra vida. Aterricemos todo esto ahora a nuestro contexto, en nuestro tiempo, en nuestra vida. Las situaciones de salvación rara vez se ven o se sienten como pensamos que van a ser. La mayoría de las veces huelen mal. La mayoría de las veces no nos gustan. La mayoría de las veces no es lo que esperamos y por eso muchas veces pasan desapercibidas. Pero el día de hoy tú eres una persona a la que Dios ha salvado un montón de veces. O al menos ese es mi caso. Dios me ha salvado de morir un montón de veces. Unas me he dado cuenta, otras ni siquiera lo he visto. ¿Por qué? Porque las situaciones de salvación rara vez nos llegan como estamos esperando. Pero si logramos tener la perspectiva de Dios, si logramos quitar los ojos de esa cosa tan apestosa, de esa cosa olorosa, pegajosa, ¿qué estoy haciendo dentro de este pez? ¿Cómo vine a meterme en esta situación? Y logramos ver la perspectiva de Dios, entonces podemos entender que eso es parte de su plan y que eso nos va a ayudar y nos va a salvar de una situación mayor. Pero tenemos que salir de nuestra burbuja y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú estás haciendo en este momento de mi vida, en esta situación? Porque tú eres un Dios bueno y dice tu palabra que todo lo usas para mi bien. Entonces, ayúdame a ver el pez gigante o la ballena en la que estoy en este momento. Porque ahorita solo logro ver oscuridad, olor horrible, pegajoso por todos lados, pero quiero ver las cosas como tú las ves. Entonces yo te pido que me ayudes a repetir esto. Señor, ayúdame a ver como tú lo haces. Ayúdame a ver tu perspectiva sobre mi vida. Entonces, si tú y yo logramos ver hacia atrás, echamos atrás nuestra película de vida, yo creo que podemos estar muy agradecidos por todas las ballenas que Dios envió a nuestra vida, por esas personas que Él envió, por esas circunstancias que Él puso delante de nosotros, por todas esas veces que Él, a pesar de que era algo incómodo, salvó nuestra vida. Y de esa es de la manera que Jesús y que Dios actúa. No lo hace a nuestra manera. Lo hace en una manera que nosotros vamos a decir, ¿qué? Así como esa ballena, que tú y yo decimos, ay, por favor, eso es una historia que se inventaron. Yo no sé si es una historia que se inventaron, yo decido creer que es una historia real, porque mi Dios actúa de maneras que yo no comprendo, mi Dios actúa de maneras que para mí son fuera de la razón, y mi Dios hace milagros de esa manera. Y mi responsabilidad no es tratar de entenderlo, ni tratar de obligarlo a que haga las cosas a mi manera. Mi obligación y mi responsabilidad es decir, Señor, gracias por la ballena que pusiste delante de mí, porque hoy salvó mi vida. Fíjate lo que sigue diciendo Jonás, capítulo 2, versículo 10. Y entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Durante esos 3 días y esas 3 noches el pez estuvo nadando y estuvo brindándole protección, un lugar caliente, oxígeno a Jonás de alguna manera, y lo fue y lo llevó a un lugar seguro que era la playa, y dice otra versión de la Biblia que lo vomitó. Entonces, amigos, ¿cuál era el propósito de esa ballena apestosa? Llevar a Jonás a una tierra segura. ¿Cuál es el propósito de muchas circunstancias que no nos gustan a ti y a mí? Que nos hacen sentir incómodos, que a veces le preguntamos a Dios, ¿esto será un castigo? Pero muchas veces esas circunstancias Dios las usa para llevarnos a un lugar seguro. Entonces toma la actitud de Jonás. Cuando te encuentres en medio de esas circunstancias difíciles, raras, apestosas, incómodas, dile, Señor, ayúdame a ver las cosas como tú las ves, que yo pueda aprender las lecciones en esta circunstancia, y te doy gracias porque yo sé que esto que estoy pasando me va a llevar a una tierra segura, a nuevas tierras, a nuevas oportunidades. Yo decido confiar en ti. A pesar de mis desobediencias, de mi desconfianza, de darte la espalda, tú sigues siendo un Dios bueno para mí. Amigos,
Ese es el mensaje del día de hoy. Yo les pido, por favor, que podamos por un momento cambiar nuestra manera de pensar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ver las cosas como Dios las ve. Y de esa manera vamos a navegar seguros en medio de circunstancias difíciles. Les mando un fuerte, fuerte abrazo y que Dios los bendiga mucho.